Hola amigos de Oner Ediciones, ASO Digital Content y Perlas Cristianas. Estamos aquí en esta entrega para intentar hablar de algo que no suele ser lo habitual y es pues de una ciencia. Y en este caso vamos a intentar hablar de lo que es la climatología y lo que es la meteorología. Y para eso hemos invitado a una persona que ustedes pueden encontrar en un montón de lugares dentro de Internet, que es Javier del Valle. Y bueno, pues es una persona que creció en los brazos de Morfeo de la geografía, pero se lanzó por los rumbos de la climatología, del mundo de la física. Y bueno, pues hemos invitado y él ha tenido la amable contestación de que sí, que quería participar. Entonces, bueno, pues vamos a darle paso. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, bueno, muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya sabemos que tienes muchos vídeos dentro de Internet hablando de temas distintos, pero hoy nos gustaría que habláramos de algo que probablemente en los medios de las redes sociales se dedica poco tiempo, y es hablar solamente de climatología. ¿De acuerdo? Y de meteorología. Yo te voy a intentar hacer una serie de preguntas para que nos dejes claro qué es el mundo de la climatología y de la meteorología. Para los que nos escuchan, deben saber que el mundo de las ciencias se divide, vamos a dividirlo de una forma fácil. Eh, por una parte, aquellas ciencias que son puramente experimentales, que puedes tocar, medir en laboratorio, y ahí estarían las dos representaciones, que sería la química y la física, que todos alguna vez hemos estudiado en nuestros cursos de EGB o de secundaria, el que sea más joven. Pero luego hay una serie de ciencias que no pueden tocar y que pueden intentar tener datos, pero no pueden meter el sistema dentro de un experimento. Por ejemplo, allí sería la geología el caso más claro. Es decir, nosotros no podemos intentar ver lo que sucedió en el pasado en un laboratorio. Tenemos que buscar otros argumentos, otros métodos, otras formas. Con el clima pasa algo parecido, es decir, no podemos tener modelos cerrados en un laboratorio de clima y de los efectos meteorológicos, de los meteos, ¿no? Entonces, bueno, pues Javier, tú que partes desde el mundo de la geografía, es decir, desde un mundo pues también intangible, ¿cómo te aproximaste al mundo de la climatología y del clima? Pues has definido muy bien la climatología como una ciencia que no se puede meter en un laboratorio, y la atmósfera no se puede meter en un laboratorio, lo mismo que la Tierra no se puede meter en un laboratorio. Mi interés por el clima pues derivó un poco de el gusto por los fenómenos atmosféricos. Yo tenía claro que Ujú. quería estudiar geografía, y cuando estudié geografía tenía claro también que quería especializarme en climatología, porque me gusta todo lo relacionado con los fenómenos atmosféricos: borrascas, anticiclones, presión, cambios de tiempo, eh, huracanes, tifones, etcétera, etcétera. Pues eran fenómenos naturales que me llamaban la atención, que me gustaban y que quería profundizar. Eso es lo que hizo que me doctorara en climatología, con un estudio sobre climatología de una zona de montaña del Prepirineo aragonés y del submontano aragonés, porque además me gusta mucho también la Ujú. montaña, me gusta mucho el montañismo, y fue pues una combinación perfecta: climatología y montaña. Ujú. ¿Qué diferencia hay entre climatología y meteorología, en pocas palabras? La climatología es una especialidad de la geografía y es fundamentalmente una ciencia territorial. Nos gusta estudiar el Ujú. clima en un determinado territorio, y por lo tanto es un clima, digamos, aplicado a un área, a una zona más o menos grande, y que se basa pues en estudios de datos, en estudios estadísticos, en observación durante mucho tiempo, etcétera, etcétera. Y la meteorología es una ciencia, es una especialidad, mejor dicho, de la física. Los meteorólogos son físicos que se especializan en física atmosférica. Por lo tanto, tenemos cosas en común, pero también tenemos cosas diferentes. La formación es distinta, y luego la aplicación de nuestros conocimientos también es algo diferente. Aunque, insisto, también tenemos muchas cosas en común.
Ujú. Si tuviéramos que partir dentro de lo que sería el clima, ¿cuáles serían los principales rasgos que deberíamos buscar cuando intentamos definir un clima? ¿Cuáles serían los datos principales que debemos buscar para definir en una área geográfica el clima de esa área? Sí, pues serían precipitaciones, cantidad y reparto de las precipitaciones a lo largo del año. El reparto a lo largo del Ujú, año de las precipitaciones le llamamos el régimen de precipitación. Temperaturas, pero no solo temperaturas medias, sino también temperaturas mínimas y temperaturas máximas y amplitud térmica entre ujú, las mínimas y las máximas. Eso sería fundamentalmente los dos parámetros más importantes, pero además hay que incorporar otros como por ejemplo vientos dominantes, dirección de los vientos dominantes, humedad relativa y evolución a lo largo del año de la humedad relativa, nubosidad, eh, otros fenómenos como pueden ser pues ocurrencia de tormentas, ujú. ocurrencia de otros fenómenos pues que podemos considerar pues como rocío, nieve, etcétera, pero esos serían digamos parámetros un poquito secundarios. Lo principal a la hora de la clasificación de los climas es precipitación, cantidad y reparto a lo largo del año y temperatura, media, mínima y máxima. Ujú. Si tuviéramos que pensar desde el punto de vista de definir un clima Ujú. para un área geográfica, Sí, ¿cuál sería el tiempo mínimo que deberíamos considerar para poder plantearnos que esta área geográfica tiene este clima o aquel otro? sí, pues tradicionalmente se suelen considerar 30 años. La Organización Meteorológica Mundial recomienda que sean series de datos de 30 años, Ujú, pero siempre que se utilicen datos del mismo observatorio y sin cambios en ese observatorio. Es muy importante porque si cambiamos de lugar el observatorio o cambiamos las condiciones del entorno de un observatorio, pues los datos ujú, climáticos sufren alteraciones, sufren cambios. Entonces, tienen que ser observatorios estándar, que no se cambien de lugar, cuyo entorno tampoco cambie, y ahí la Organización Meteorológica Mundial recomienda 30 años. En su defecto, como eso no es fácil de conseguir, en su defecto dice que se puede hacer con 15 años, pero que lo ideal es utilizar series de 30 años. Y de hecho, pues cuando yo hice la ujú, tesis doctoral, los observatorios fundamentales que sí, utilicé, todos de la zona del Prepirineo aragonés y del Somontano, los más importantes eran observatorios que me proporcionaban 30 años de observación y otros complementarios pues me proporcionaban 15, aunque siempre hay que apoyarse sobre todo en aquellos que tienen como mínimo 30 años de observación. ujú. Sí, cuando tenemos que comparar 2 zonas, próximas geográficamente, Ujú. ¿cómo extrapolamos el promedio climático de una zona y de otra? Es decir, ¿hay unas pautas que debemos seguir y que debemos, ser fieles para que los valores que vamos a hacer, coincidir, los podamos comparar, o no existe realmente un protocolo que nos defina cómo deben ser esos promedios? A ver, sí que se pueden extrapolar datos de un observatorio a otro, pero siempre que las correlaciones, que los índices de correlación sean elevados. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hice la tesis doctoral, Ujú, una de las cosas que hay que hacer es depurar las series. Depurar las series significa, entre otras cosas, rellenar huecos, porque en todas las series de datos, por muy buenos que sean, pues hay algunos datos que faltan, que son los llamados huecos de datos. Entonces, esos huecos hay que rellenarlos mediante extrapolaciones con observatorios próximos. Y esas extrapolaciones hay que hacerlas con aquellos observatorios con los cuales los índices de correlación sean elevados. No puede haber índices de correlación por debajo de 0,7 y se buscan siempre índices de correlación elevados. Por ejemplo, creo recordar cuando hice la tesis doctoral que Huesca Monfloriti, que era un observatorio muy bueno, de mucha calidad, pues me sirvió para rellenar ciertos huecos que pudiera haber en observatorios próximos, por ejemplo, pues Grañén o Apiés o Almudévar o qué sé yo, pues Aníes, por ejemplo.
pero siempre que esas correlaciones fueran elevadas. Evidentemente, cuanto más próximos sean los observatorios y las condiciones, las características climáticas sean más similares, los índices de correlación van a ser más elevados. Pero eso no sirve si los observatorios están distantes o si las características climáticas cambian. Por ejemplo, pues Huesca Monflorite, por seguir con el mismo ejemplo, probablemente no nos serviría para hacer correlaciones con Jaca, porque las condiciones climáticas son muy diferentes, o con Zaragoza, aunque en línea recta la distancia sea poca, pero las características climáticas son muy diferentes. Por lo tanto, pues muy probablemente los índices de correlación de muchos parámetros fueran bajos y por tanto no servirían para rellenar esos datos. Insisto, todas las series tienen algunos fallos, algunos huecos, incluso algunos datos que son increíbles, por la razón que sea, y que dices, bueno, esto no puede ser, ¿no? Aquí hay un error de observación. Entonces, esos datos que a simple vista te llaman la atención porque son increíbles, se dan por nulos y se rellenan mediante correlaciones. Ujú, ujú. Eh, ¿Cómo influyen factores como la latitud o la altitud o la lejanía al mar para que haya alteraciones en una zona geográfica a nivel de clima? Pues muchísimo. La latitud es uno de los factores fundamentales. En la Tierra, cuanto más cerca estemos del Ecuador, las temperaturas en general tienden a ser más elevadas, aunque digo en general porque hay sus excepciones, y cuanto más nos acercamos a los polos, pues tienden a ser más frías. La altitud también influye, en los territorios, en las zonas más elevadas, la temperatura media es más baja, aunque en ocasiones se invierten esos términos, pero son excepciones. Por término medio, las tierras más altas tienen temperaturas más bajas. Y luego, por ejemplo, la proximidad o distancia al mar influye mucho, pero aquí ya hay un montón de factores. Por ejemplo, si el mar es un mar en el que hay una corriente cálida, lógicamente la proximidad al mar va a hacer subir las temperaturas. Si el mar está en una zona que tiene una corriente fría, esa cercanía al mar va a ayudar a disminuir las temperaturas. En líneas generales, la proximidad al mar suaviza las temperaturas, es decir, hace que los veranos sean menos cálidos y los inviernos sean menos fríos, porque el mar, el océano en general, las masas de agua en general, tienen un efecto que se llama atemperante de las temperaturas, es decir, tienden a suavizar las temperaturas como consecuencia de lo que se llama inercia térmica. El agua se calienta muy despacio y se enfría muy despacio. Por lo tanto, los climas con mucha influencia marítima, por estar cerca del mar o de un océano, tienen inviernos poco fríos y veranos poco cálidos. Aunque todos estos parámetros, latitud, altura, incluso dentro de la altura podemos hablar de otros parámetros como orientación. Dentro de las cordilleras, por ejemplo, no es lo mismo orientación norte que orientación sur. A la misma altura, cambian los parámetros climáticos en orientación norte y en orientación sur, y no es lo mismo estar cerca de un océano frío o de un océano cálido, aunque estemos a la misma altura y a la misma distancia de ese océano frío o cálido. Es decir, son muchísimos los parámetros que se conjugan de una manera muy compleja para dar como resultado una cantidad enorme de climas distintos e incluso dentro de un mismo clima muchos Ajá. matices, porque dentro del mismo clima, por ejemplo, el clima mediterráneo, hay muchísimos matices dentro del clima mediterráneo. Es decir, que la variedad climática es inmensa. Lo mismo que en geología muchas veces se habla de geodiversidad, pues en clima también podemos hablar de Ujú, climodiversidad, por decirlo así, aunque es un término que no se suele utilizar, pero que existe. ujú. Vamos a centrarnos ahora, ya que hemos construido y que tienes la paciencia de ir ayudándonos a ir construyendo este edificio sobre la climatología. Cuando hablamos de zonas climáticas, ¿de Ujú. acuerdo? Y de áreas climáticas, ¿cómo se integran otras subunidades dentro de esas zonas climáticas? Es decir, ¿qué características tiene que tener una subcategoría dentro de una categoría mayor para poder decidir que eso es una subcategoría dentro de una zona climática mayor? Pues vamos a ver, el mundo está dividido en varias grandes áreas climáticas, que son básicamente climas fríos, climas templados y climas cálidos. Los climas fríos en latitudes polares,
los climas templados en latitudes templadas donde nos encontramos nosotros y los climas cálidos entre los dos trópicos, en las zonas intertropicales. Ujú. Pero claro, esto es una clasificación muy simple que lógicamente hay que completar y hay que complementar. Entonces, dentro de los climas fríos, pues se suelen dividir climas árticos, climas polares, polares marítimos, polares continentales, en función de la proximidad o lejanía al mar, por ejemplo. Y dentro de los climas templados donde nosotros vivimos, pues también hay una enorme variedad. Entonces aquí, pues dentro de los climas templados, por ejemplo, pues la subclasificación que se suele utilizar, bueno, hay muchas clasificaciones de clima. Una de las más conocidas es la clasificación de Köppen, que a mí no me gusta mucho porque es un Ujú. poquito compleja, pero hay otra clasificación de Miller que sí que me gusta, que por ejemplo, dentro de los climas templados, pues divide clima mediterráneo, clima oceánico o atlántico, que sería el mismo, clima continental Ujú. y clima tipo chino. Esas serían, digamos, las grandes, clasificaciones climáticas dentro de la zona térmica templada donde nosotros vivimos. Entonces, incluso dentro del clima mediterráneo, insisto, hay pues diferentes subcategorías, dentro del clima oceánico también hay diferentes subcategorías, pero cada uno de estos cuatro grandes climas templados que he nombrado, mediterráneo, oceánico, continental y clima chino, pues tienen unas características generales muy claras, por decirlo así, muy bien definidas, que permiten identificar que una ciudad tiene clima mediterráneo, que una ciudad tiene clima continental o clima de tipo chino. Y luego ya, pues dentro de esos climas ya podemos subdividir o entrar en todos los matices que queramos, ¿de acuerdo? Y con los climas Ujú. perdón, con los climas cálidos, pues lo mismo. Hay climas cálidos húmedos, climas cálidos secos, etcétera, etcétera. Esto digamos que sería una clasificación muy general, pero bastante buena, bastante adecuada. Y luego pues tenemos la alteración, por decirlo así, que nos introduce el relieve, porque la Tierra no es plana, en la Tierra hay montañas, Ujú. hay cordilleras, hay zonas elevadas y zonas planas, y lógicamente el relieve nos impone, nos influye de una manera muy, muy notable, que sería muy complejo analizarlo. Podemos comentar algún caso concreto, etcétera, pero dado que la Tierra no es plana, pues el relieve es otro factor, como comentaba al principio, muy, 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 muy importante a la hora de introducir cambios en esos tipos de climas. Ujú. Bueno, le tenemos que dar las gracias a Javier, porque nos está haciendo una mini charla sobre los factores fundamentales de la climatología, pero ustedes paciencia tengan porque vamos caminando hacia algún lugar. Eh, ¿Cuáles son las series temporales que tenemos dentro de la climatología que abarcan, dijéramos, con datos físicos, físicos me refiero, con datos? ¿Un siglo, 2 siglos, 3 siglos? Sí. Pues en temperaturas hay que recordar que el termómetro se inventa a finales del siglo XVI, creo que es Ujú. 1596 exactamente, lo inventa Galileo, pero en el siglo XVII se instalan algunos termómetros rudimentarios y es sobre todo en el siglo XVIII cuando empiezan a instalarse algunos termómetros en lugares concretos ya con una visión científica, un poco pues movido por el desarrollo de la ciencia que se produce sobre todo en Europa y en alguna zona del resto del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, en el siglo XVIII, pues comienza a utilizarse ya el termómetro de una forma pues que podemos considerar científica o rigurosa. De forma que las Ujú. series más largas de temperatura en el mundo pues comienzan en el 18, tienen por lo tanto pues unos 3 siglos como mucho. Aquí en España quiero recordar que las dos series más largas son Madrid-Retiro, que empieza en el siglo XVIII, aunque no recuerdo exactamente en qué año, y San Fernando, provincia de Cádiz, que también empieza en el siglo XVIII, es un observatorio que instala la Armada Española y que también comienza en el siglo XVIII. Luego, a partir del XVIII y ya sobre todo en el XIX, comienzan a proliferar estos observatorios, estos termómetros instalados de forma pues ya con una visión científica, y ya en el siglo XX, sobre todo finales del siglo XX, se produce, digamos, la gran eclosión de datos climáticos de todo tipo, no solamente térmicos, también pluviométricos, observaciones por satélite, etcétera, etcétera. ¿Tú eres conocedor, de si en los grandes viajes que hizo tanto Humboldt como Darwin, sí?
pusieron acento en el hecho climático o estaban mucho más referidos a temas de geografía, de orografía y de especies que del hecho climático como tal? Yo creo que se centraron sobre todo en temas de biodiversidad, de especies animales y vegetales y de paisaje también, algo de forma de vida, porque Humboldt también hace referencias a cómo se vivía en los territorios españoles de ultramar, de una forma, por cierto, muy positiva, y hacen poca referencia al clima, pero es normal, porque para tener una idea, digamos, sólida de cómo es el clima de una zona, tienes que o bien vivir durante mucho tiempo y observar, o bien tener datos numéricos de cómo es el clima. Entonces, claro, pues estos científicos del siglo XVIII no contaban con esa ventaja. Sí que podían deducir algunos aspectos climáticos por vías indirectas. Por ejemplo, el paisaje nos da información de cómo es el clima, pero no te da números. La vegetación te da información de cómo es el clima, pero son vías indirectas. Por lo tanto, yo creo que ni Humboldt ni Darwin tuvieron la posibilidad de hacer un análisis climático serio y riguroso porque no tenían series de datos suficientemente largas y por eso creo que se dedicaron sobre todo pues, a analizar especies, a dibujar especies, paisajes, etcétera. Ujú. Eh, Vamos a intentar abstraernos de que somos hombres ya digitales, somos hombres algorítmicos. Y antes de todo esto, cuando un climatólogo quería tener una estructura de datos y generar un teórico modelo como tal, eh, ¿cómo lo fabricaba? ¿Cuáles eran las dimensiones de papel que utilizaba para fabricar ese modelaje? Pues antes no trabajábamos con modelos los climatólogos trabajábamos con datos observados. Y con Ujú, esos datos observados analizábamos el clima del presente y del pasado utilizando los datos. Los modelos son algo relativamente nuevo y los modelos son modelos fundamentalmente matemáticos, son modelos numéricos. Entonces, ujú, sí que hay algún climatólogo que trabaja en modelos, yo creo que son más bien los físicos atmosféricos y los matemáticos los que trabajan con modelizaciones. Las modelizaciones son siempre simplificaciones de la realidad. La realidad es muy compleja, la ujú, realidad climática y geográfica es muy compleja y, en mi opinión, los modelos, aún sin restar valor, lógicamente, como instrumento, pero eh, no permiten incorporar todas las enormes variables y la enorme pluralidad que hay en la atmósfera para reproducir fielmente la atmósfera, porque volvemos a lo que decíamos al principio, la atmósfera no se puede meter en un laboratorio, es muy grande, es muy variada, hay muchas cosas que desconocemos de su funcionamiento y modelizar todo eso pues siempre es una simplificación. ujú. Vamos algo que tenemos todos presentes, ¿no? Cuando nosotros hablamos del verano pasado o del invierno pasado, Ujú, o de este verano con respecto al pasado, decimos, no, estos 15 primeros días de julio, por centrarnos en este verano, ha ujú, hecho mucha calor. Siempre alguien te dice, no, el verano pasado hizo más calor. Y entonces es normal que cuando uno ve la televisión y los informativos, pues sale el señor del tiempo e intenta, dijéramos, dar la última palabra presentando los datos, las medias de ujú. temperatura de la primera quincena de julio de este año y del anterior. Y ahí se ve pues que la temperatura ha sido más alta la media o más baja. eh, ¿Eso es un intento de modelizar, el tener una representación de temperaturas a una escala y en una temporalidad? ¿O no llega ni siquiera a ser un modelo, sino simplemente unos valores ciertos que se han recogido en una quincena y en otra? Yo eso no lo llamaría un modelo, lo llamaría un análisis comparativo de lo que ocurre en julio Ujú, del 2024, por ejemplo, y en julio del 2023. Entonces, para mí no ujú, es un modelo, es sencillamente un análisis comparativo que es muy bueno para ver, pues para poder analizar si hemos tenido un julio más frío, más cálido, similar al anterior, etcétera. Y para eso pues hay que tener datos fiables de los mismos observatorios y cogidos en las mismas ujú, condiciones. La percepción humana siempre es muy
es muy engañosa, porque todos podemos tener la sensación de que este mes de julio ha sido menos cálido o más cálido que el anterior. En mi opinión, por ejemplo, ha sido, al menos en Zaragoza, bastante fresco el mes de julio, pero para poder, para que mi percepción sea fiable, yo tengo que estar el mes de julio del 2024 en las mismas condiciones que el mes de julio del 23, en el mismo lugar, tener unos hábitos de vida similares, vestir una ropa similar, estar en un estado de salud similar, porque todo eso afecta a mi percepción. Por lo tanto, a la hora de hacer esas comparaciones, eso de yo creo que hizo más calor, yo creo que hizo menos frío, bueno, pues tiene siempre, es una percepción personal que todos las tenemos, pero lógicamente tiene unos márgenes de error enormes y por eso hay que ir a los datos concretos. Te voy a hacer una pregunta que no sé si has podido vivir, pero si imagínate que te llaman desde un organismo o de una institución o, ¿por qué no?, un mecenas que tiene mucho dinero y quiere dedicarlo a la ciencia básica Uh -huh. y dice, oye Javier, me gustaría que me plantearas cuál sería o cómo sería los factores, las dimensiones de esos factores eh, para construir un modelo climático de Aragón en Uh los -huh. últimos 2 siglos. Es decir, ¿cuáles serían los parámetros que tú tendrías que considerar para intentar ayudar a decir cómo debe ser construido ese modelo? A ver, los modelos en principio Ujú, sirven para predecir el clima del futuro y también se pueden, digamos, correr hacia atrás para reconstruir el clima del pasado. Entonces, para reconstruir el clima del ujú, pasado, de los últimos 2 siglos, por ejemplo, yo lo que haría sería meter todos los datos climáticos que tenemos y que son sobre todo datos del siglo XX, porque si ujú, queremos hacer un modelo de los 2 últimos siglos, pues del siglo XIX, datos en Aragón, que yo sepa, creo que no hay ninguno, porque me parece que el ujú, observatorio más largo es Zaragoza Aeropuerto y Zaragoza Aeropuerto empieza en 1950 y tantos. Por lo tanto, de principios del siglo XX y probablemente del XIX no tengamos nada, ningún dato climático. Pero ningún dato numérico ujú. climático, pero sí que se puede incorporar mucha información indirecta. Es decir, hay mucha información que nos habla de cómo ha sido el verano, cómo ha sido el invierno, nos habla de hechos climáticos concretos, de anécdotas climáticas concretas y a partir de ahí, pues intentar reproducirlo. Pero siempre va a ser con unos márgenes de error enormes. Por ejemplo, voy a poner un pequeño ejemplo. En el siglo XIX, quiero recordar, hay una ola de frío muy, muy intensa que afecta a toda España y que en Aragón, no recuerdo el año, pero en 1800 y pico creo que hay constatados que mueren más de 2.000 cabezas de ganado de frío en la zona de las Cinco Villas. Entonces, ¿qué temperatura tenemos en las Cinco Villas en ese invierno? ¿20 bajo cero? ¿15 bajo cero? 25 bajo cero, no lo sabemos. Sabemos que hizo tanto frío como para que murieran muchas cabezas de ganado con el importantísimo daño económico que se supuso para los ganaderos. Entonces, eh, ¿cómo cuantificamos eso? ¿Cómo cuantificamos el frío que hizo ese invierno? No lo sabemos porque no tenemos datos numéricos, pero sí que podemos intentar deducir más o menos las condiciones que hubo ese invierno para que se produjera semejante catástrofe. Pero el margen de error va a ser enorme. Otro ejemplo, hay años, hay inviernos del siglo XIX en el cual hay documentos que hablan de que por el Ebro en Zaragoza bajaban témpanos de hielo. Hacía mucho frío, en algunas zonas el Ebro se congelaba y bajaban trozos de hielo flotando por el Ebro. ¿Qué temperatura hace falta para que eso se produzca? Pues tampoco lo sabemos, porque es un fenómeno que desde hace mucho tiempo no se ha vuelto a reproducir, ni siquiera en la ola de frío enorme, ola de frío de 1956, la famosa ola de frío de febrero del 56, se produjo ese fenómeno, pero anteriormente se producía. ¿Qué temperatura había? ¿Qué ola de frío produjo eso? No lo sabemos. Vuelvo a decir lo mismo, son datos indirectos que nos dan información indirecta de fenómenos climáticos, pero que no nos dan datos numéricos. Por lo tanto, el margen de error es enorme. ¿Te ha tocado alguna vez trabajar
con el tema de paleoclimatología o no has trabajado nunca con geólogos a nivel de relacionar contenidos climáticos del pasado, No, geológicamente? pues no lo he hecho porque, pero no, lo cual no quiere decir que no me gustara. Claro que me gustaría hacerlo. No lo he hecho porque yo sobre todo he trabajado en climatología actual y en climatología del pasado, pero de época histórica, sobre todo a partir del periodo romano. Entonces, a Ujú, partir del periodo romano hay bastante información, hay bastante documentación que permite, pues, reproducir más o menos la evolución del clima en Europa, que es donde más información tenemos en los últimos 2000 años, pero de los ujú. miles o millones de años anteriores, la verdad es que no lo he trabajado. No lo he trabajado en el sentido de aportar algo. Sí que he leído muchos trabajos, sí que he leído las reconstrucciones climáticas que hay de los periodos geológicos anteriores. Me parece importantísimo, me parece interesantísimo además, pero yo me he centrado sobre todo en los 2000 años, pues desde la época romana hasta nuestros días. Cuando uno se da cuenta de cómo ha cambiado el clima en Europa desde los romanos hasta nuestros días e intenta hacer una especie de retrospección miles o millones de años antes, pues lo que te viene a la cabeza es que, bueno, si en 2000 años se ha cambiado esto, en unos cuantos millones de años eso ha tenido que ser ya la bomba, porque ha tenido que haber, bueno, y seguro, y lo sé fehacientemente, y seguro que tú me das la razón, que ha habido condiciones climáticas Sí, enormemente sí. diferentes a las actuales en los millones de años anteriores. Ujú. Eh, Cuando nos ponemos, es decir, a hablar de has dicho de la altitud, los mares, ¿cómo influyen las mareas oceánicas en el cambio, de las zonas, eh, interiores o continentales a nivel de clima? ¿En qué medida las masas de agua pueden absorber o soltar, determinados gases o simplemente llevar temperaturas de un lado a otro dentro del océano y hacer que la Tierra, la zona continental, se vea afectada? Uy, el mar es un elemento importantísimo en el clima, pero importantísimo. Ya solamente del mar daría para hablar muchas horas. Pero básicamente, repito un poco lo que decía antes, las grandes masas de agua tienen lo que se llama inercia térmica. Entonces, les cuesta mucho enfriarse, les cuesta mucho calentarse. Por tanto, tienden a suavizar las condiciones climáticas. Pero además, las grandes corrientes oceánicas en todos los mares del mundo, en todos los océanos del mundo, hay corrientes de agua. Entonces, esas corrientes de agua forman grandes circuitos tanto superficiales como submarinos, en profundidad. Los circuitos submarinos empiezan a estudiarse ahora, queda mucho todavía por estudiar, pero sí que se conocen en líneas generales cuáles son los circuitos de agua superficiales que hay en todos los océanos del mundo. Esos grandes circuitos de agua, esas grandes corrientes de agua en los océanos, em, tienden a llevar calor del ecuador hacia los polos y de esa forma refrigerar los polos. Vamos a poner un ejemplo conocido por todos, que es la corriente del Golfo. La corriente del Golfo no es ni mucho menos la única, pero Ujú, es quizá la más conocida por todos porque afecta a las costas de Europa Occidental. Entonces, la corriente del Golfo nace en el Golfo de México, en la zona del Caribe, recorre la costa este de Estados Unidos, a la parte sur, luego se separa de la costa, atraviesa el Atlántico y llega hasta las costas de Galicia, Islas Británicas, Noruega y llega hasta el Cabo Norte. Trae calor del trópico hasta Europa Occidental y nos suaviza muchísimo los inviernos. Los inviernos de Europa Occidental, Galicia, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Francia, etcétera, son mucho más cálidos de lo que deberían ser por la latitud a la que están esos territorios, gracias a la corriente del Golfo, que trae calor del Ecuador, del trópico en ese caso, y lo lleva a las zonas polares. Mientras que otras corrientes hacen lo contrario, llevan masas de aire frío desde el norte hacia el sur. Por ejemplo, la corriente del Labrador, que riega o barre la costa atlántica de Canadá, llega hasta Nueva York, está un poquito más al sur de Nueva York, otra corriente similar que en las costas del Japón. Entonces, estos grandes circuitos tienden a equilibrar la temperatura de la Tierra, tendiendo a calentar los polos y a enfriar el Ecuador. Si no existieran esos grandes circuitos marinos, el Ecuador sería cada vez más cálido
y alcanzaría un punto de que las temperaturas serían imposibles para la vida, y los polos serían cada vez más fríos, mucho más fríos de lo que son actualmente, y sería imposible vivir. Eso funciona sobre todo en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, la Antártida es una gran masa continental, es enorme, y entonces no se acercan, no se aproximan esas corrientes que llevan algo de calor tropical al Polo Sur, porque hay una masa continental de tierra que lo impide. Por eso, pues la Antártida es heladora, es mucho más fría, mucho más frío el Polo Sur que el Polo Norte. Entonces, eso es uno de los efectos del mar. Pero otros los efectos del mar, como decía, es que influyen muchísimo en las temperaturas. Todos sabemos que cuando uno está en la orilla del mar en pleno verano, pues está mucho mejor. Yo ahora mismo estoy en la orilla del Mediterráneo y aquí en los primeros días de agosto, pues las máximas están 26, 27, 28 grados. Mientras que en Zaragoza estos mismos días, pues están en 33, 34. Es decir, que aquí el tener una masa de mar relativamente fría suaviza las temperaturas del verano. En invierno ocurre lo mismo, pero al revés. Mientras en Zaragoza o en Huesca o en Teruel hay temperaturas próximas a 0 grados, junto al Mediterráneo, pues los valores suelen estar 10 grados, 12 grados, es decir, son mucho más suaves. ¿Por qué? Porque esa masa de agua conserva calor del verano, lo mantiene, es como un radiador que conserva calor del verano y lo mantiene durante el invierno. Entonces suaviza mucho las temperaturas de todos los climas próximos al océano. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos de clima mediterráneo, dentro del clima mediterráneo, pues el clima de, qué sé yo, de Valencia es mediterráneo y el clima de Madrid también es mediterráneo. Pero el clima de Valencia es mediterráneo litoral, porque hay mucha influencia de lo que os comentaba, esa influencia del océano suavizando las temperaturas, y el clima de Madrid es mediterráneo continentalizado, que no es lo mismo que continental, ojo, es clima mediterráneo continentalizado porque está en el interior, y aunque sigue siendo mediterráneo, la influencia del mar es mucho menor. El verano es más cálido, el invierno es más frío. Es decir, que la influencia del mar es enorme en muchos aspectos. Y luego, por último, para terminar ya de responder a tu pregunta, la presencia de un mar o de un océano, lógicamente, aporta humedad. Y al aportar humedad, la humedad relativa, que son todos los parámetros importantes a la hora de caracterizar un clima, es superior, y sobre todo las precipitaciones suelen ser más abundantes. Las zonas de costa suelen tener lluvias más abundantes que las zonas de interior. Lógicamente eso tiene sus excepciones, ¿eh? También hay zonas de costa muy secas, muy áridas por otras cuestiones, pero en líneas generales la presencia del mar suele favorecer las precipitaciones, suele hacer que los climas sean algo más lluviosos. Es decir, que el mar, los océanos son fundamentales a la hora de la caracterización de la climatología a nivel mundial. Ujú. Bueno, ya nos has hecho un cuadro bastante rápido y colocando las chinchetas en los puntos estratégicos del mapa. Eh, voy a hacer una analogía y espero que sea acertada. Cuando las personas tenemos algo de peso, pues creemos directamente, ahora ya no, porque estamos todos muy leídos y todos sabemos mucho de la dieta quinocética, etcétera, etcétera, pero antiguamente, hace unos años, uno decía, pues bueno, pues iba al médico y le decía, oiga, usted tiene que perder peso porque ha ganado peso y debe plantearse el reducir, y entonces te sacaba la dieta. Y la dieta consistía en comer un poquito de jamón york, quitarte el pan, quitarte la patata, en fin, era una dieta calórica. Claro, la pena era que cuando te quitaban esa dieta, bueno, les quitaban a nuestros padres esa dieta, pues los metían en esa dieta, se daban cuenta de que estaban pasando un hambre feroz, pero no perdían. Es decir, evidentemente, nuestro organismo, después de la evolución biológica de miles de años, pues nuestro cuerpo está adaptado para que, aunque dejes de comer, no pierdas peso inmediato porque si no te morirías. Es decir, si yo tengo que atravesar una cadena montañosa en invierno y no tengo posibilidad de comer mucho y tengo que hacer un gran esfuerzo, pues el cuerpo está evolucionado para que puedas rendir sin morir en 2 días. Esta analogía te la llevo a Gaia,
para los que no sepan qué es Gaia, Gaia es un concepto que se elaboró en los años 90 que intentaba hacer semejante la Tierra a un organismo que tiene capacidad de reacción ante estímulos, ante factores que pues se le plantan delante. ¿De acuerdo? Yo a veces pienso, Javier, que cuando la gente habla de cómo reacciona el planeta a acciones que nosotros podamos hacer, es decir, talamos un bosque o plantamos árboles, creemos que la reacción de Gaia, de ese supuesto ese ente terrícola, pues va a tener una acción ya inmediata. Pues cortas árboles, me cabreo y entonces hago algo, me pones árboles y entonces me alegro y hago algo. Estoy evidentemente simplificando el concepto de Gaia, que es un concepto que probablemente ha hecho mucho daño dentro del entorno científico porque ha intentado simplificar tanto que es casi casi como el chiste ese que decimos de Walt Disney, ¿no? Es decir, que como hizo hablar a los perros, ahora nos creemos que los perros hablan, pero no, los perros, señores, ya no hablan, podrán ser simpáticos, pero siguen siendo animales que no tienen capacidad de habla. Entonces, Javier, ¿en qué medida nuestras acciones, con toda la complejidad que nos has descrito, y ese último factor que es la complejidad marítima de cómo se relaciona el clima con el mar, dependiendo de dónde se encuentre esa corriente fría, cálida, etcétera? ¿En qué medida podemos aspirar los humanos a hacer acciones rápidas para conseguir mejoras climáticas? Y de allí te pondría el caso más, que además el otro día una hija mía me preguntó, ¿es cierto, papá, que sembrando cositas puedes conseguir que llueva en el desierto del Sáhara o que una tormenta se deshaga y entonces no caiga aquí, sino caiga allá? Es decir, ¿podemos los humanos tener la capacidad de acción contra esa capacidad evolutiva de lo que es la propia dimensión terrestre del clima? Pues es una pregunta y un debate interesantísimo. Vamos a ver, y daría para hablar mucho tiempo. Sí que es cierto que bueno, la teoría Gaia sí la conocía perfectamente, supone considerar al planeta como si fuera un ser vivo y que tenga reacciones de ser vivo, incluso de ser inteligente. Eso evidentemente no es así, pero sí que es cierto que en el planeta hay muchos mecanismos de reacción o de equilibrio. Yo creo que son más bien mecanismos de equilibrio o de reequilibrio. El ser humano ha ido aumentando con el paso del tiempo su capacidad de intervención sobre el planeta. eh, pero cuando digo intervención me refiero a impactos que pueden ser positivos o negativos. El concepto de impacto no tiene por qué ser negativo, también hay impactos del ser humano positivos. Evidentemente, el ser humano de principios del siglo XXI tiene mucha más capacidad de influir en el planeta que el de la Edad Media o que los hombres de Altamira. Eso es así, nadie lo influye, nadie lo discute. Pero de ahí a tener una capacidad de alterar el clima, yo creo que hay, se pueden hacer cositas para alterar el clima, pero de ahí a alterar el clima y a convertir el clima en algo a nuestra medida, ojo que eso no, yo creo que por hoy no es posible. Primero, tengo que decir que a mí no me parece nada más antinatural que intentar hacer un clima a nuestra medida. El clima es un elemento natural que es consecuencia de muchísimos factores, que es consecuencia de unas enormes complejidades, de muchas relaciones, muchas de las cuales todavía ni siquiera conocemos, y yo creo que lo mejor que podemos hacer es dejar que el clima sea clima natural. Por lo tanto, soy bastante crítico con todas las políticas de alteración del clima. ¿El ser humano puede cambiar algo? Sí, claro que puede cambiar algo. Por ejemplo, tú has puesto algún ejemplo. Las reforestaciones masivas, el plantar el reforestar amplias superficies, sí que alteran, cambian, modifican algo el clima. ¿Pero por qué? Pues porque una cubierta forestal amplia y en buen estado aumenta la humedad relativa por evapotranspiración. Y al aumentar la humedad relativa, pues
se facilitan las precipitaciones. Ya está. Si tenemos una zona de clima mediterráneo y la reforestamos, el clima va a seguir siendo mediterráneo, pero a lo mejor conseguimos que llueva un poco más. Además de que vamos a conseguir muchos otros efectos positivos. Lucha contra la erosión, mayor biodiversidad, protección de los suelos, mejoras paisajísticas, etcétera, etcétera. Por tanto, yo soy un firme partidario de cuidar y de regenerar la cubierta forestal si es que ha sido dañada, por poner un ejemplo al que tú hacías referencia. Y eso pues no cambia el clima, pero sí que lo modifica ligeramente. Pero yo creo que deberíamos hablar también de otras estrategias, de otras políticas para cambiar el clima de una forma más profunda, más intensa. Y estamos en un momento en el que hay técnicas, cada vez hay más técnicas que intentan cambiar el clima, hacer que llueva cuando interesa o que no llueva cuando no interesa. Entonces, esas políticas existen, esas campañas de alteración climática existen y esto no tiene nada que ver con ser conspiranoico. Ahora mismo hay 52 países que recordar en el mundo que oficialmente han reconocido que tienen estrategias para alterar y para cambiar el clima. 52 países, entre ellos España. De este dato lo he obtenido en la página web de AEMET, de la Agencia Estatal de Meteorología. Por lo tanto, son datos oficiales. Entonces, los intentos por cambiar el clima existen. ¿Qué es lo que se pretende? Pues hacer un clima a nuestra medida. Que si hay una cosecha, si nos interesa que llueva en un determinado periodo porque es bueno para el cereal, pues que llueva, o que si nos interesa que no nos llueva porque queremos que la vid madure y el vino sea de calidad, pues intentamos hacer que no llueva, es decir, modificar ciertos parámetros en nuestro beneficio. Esas técnicas existen, el resultado es discutible, pero sí que ha habido algunos países que han comunicado oficialmente y que han conseguido logros importantes. Por ejemplo, estoy pensando ahora que hace, no sé si un año o algo así, Emiratos Árabes Unidos manifestó oficialmente que con técnicas de alteración climática había conseguido que llueva en su territorio mucho más. Su territorio es un territorio bastante desértico, es un territorio de pocas precipitaciones, pero cuando llega el monzón de verano, pues llueve algo. Entonces ellos comunicaron que habían conseguido que lloviera mucho más gracias a políticas de alteración climática. O por ejemplo China sí que ha dicho que ha conseguido que llueva en su territorio cuando le interesa y que de hecho incluso países vecinos, países próximos como la India, ha protestado oficialmente diciendo que lo que China consigue que llueva en su territorio es agua o es lluvia, mejor dicho, que le está restando a su territorio, al territorio de la India o al territorio de otros vecinos y que por tanto no tiene derecho, según la India, a hacer eso. China ha respondido que es su política, que es su territorio, que es su lluvia y que es su tecnología y que hace lo que le da la gana. Y es decir, que esas políticas existen. De hecho, por ejemplo, pues China oficialmente dijo que para el año 2030 o 2035, no recuerdo bien, la mitad de su territorio, la mitad de su territorio estaría ocupado por técnicas de alteración climática. China tiene 9 millones de kilómetros cuadrados y por tanto 4 millones y medio de kilómetros cuadrados estarían, según información oficial del gobierno chino, afectados por políticas de alteración climática. Lógicamente, de alteración climática en su beneficio. Por lo tanto, esas técnicas existen. De ahí a cambiar el clima global, el clima completo, el clima de todo el planeta, yo creo que hoy por hoy eso es imposible, afortunadamente, porque creo que no hay nada más antinatural que eso. Pero se están dando pasos para mí preocupantes en esa línea. Imaginaros si cada país desarrolla sus políticas de alteración climática para beneficiarme a mí, que llueva cuando yo quiero, que haga frío cuando yo quiero y el vecino que se les apañe. Y que la lluvia que a mí me interesa caiga en mi territorio y el vecino que se les apañe. Bueno, pues eso sería un mundo, un planeta absolutamente inhabitable. Y hay indicios de que podemos tender hacia eso. Ujú. La última pregunta, Javier. La última pregunta porque no te queremos explotar en esta primera entrega mucho. Em, ¿Tú crees que el concepto, vuelvo otra vez a la analogía de antes de las calorías,
de las dietas. ¿Tú crees que el concepto de caloría que inventaron los americanos en la Segunda Guerra Mundial para alimentar a sus tropas y decir cuántas galletas necesita un ser humano para mantener y no perder peso y poder transportar el alimento fácilmente y tener unas latitas y unas galletas, igual que el tabaco, ¿no? Que ya saben ustedes que el tabaco lo inventaron los cigarrillos para que los americanos pudieran fumar, los soldados fumar en el frente más sencillamente. ¿Tú crees que el tema calórico en la dieta, tal y como lo desarrollaron los americanos, es equivalente al tema de la emisión de CO2 en el clima que están permanentemente, porque además las dos teorías, la calórica y la del CO2, vienen de las universidades americanas. ¿Tú crees que es algo comparable o no? Pues yo creo que son las dos simplificaciones. Yo conozco más bien la teoría del CO2 y lo que se suele transmitir en los medios de comunicación es una enorme simplificación. Incluso se ha llegado a decir que el CO2 es tóxico, es malo, para nada. El CO2 es un gas absolutamente fundamental e imprescindible para la vida. Pero a veces se transmiten ideas un poco simplistas. Y esas ideas simplistas, pues probablemente en el caso de las calorías, que lo conozco menos, se ha parecido, pero desde luego en el tema del CO2, el calor, el efecto invernadero, etcétera, son ideas un poquito simplistas. La Tierra es mucho más compleja, es mucho más complicada, es mucho más difícil de analizar todo que reducirlo a si suben los gases de efecto invernadero, sube la temperatura, si baja, baja la temperatura. La Tierra no se puede reducir a 4 eslogans, a 4 ideas, a 4 comentarios simples de telediario para el gran público, porque el clima es mucho más complejo que todo eso. La última pregunta de verdad. Yo hace años, y además es un libro que guardo con mucho cariño porque es de los primeros libros que a mí me impulsaron a estudiar geología. Era un libro que es una traducción de un libro alemán que yo creo que ya no está ni editable, nunca lo he visto, donde relataba los grandes fraudes de la paleontología a finales del siglo XIX, ¿vale? Y los grandes fraudes, te puedes imaginar, ¿no? Eran fraudes donde pues habían descubierto un reptil que tenía plumas, pero no era el que todos sabemos, sino que era un invento que se había montado en una universidad alemana. Y durante tiempo, pues el invento, el engendro aquel, pues fue pululando por universidades como el gran descubrimiento. Eh, ¿Tú crees que si matamos matamos el hecho o el elemento clave de que la climatología es una ciencia y como tal es algo complejo y que es difícil de intentar solucionar o cerrar como un caso cerrado, un caso ya judicialmente hecho, estamos ante algo que es dañino para la sociedad y perjudicial para lo que es el desarrollo social tal y como lo hemos conocido hasta la fecha? A ver, yo creo que cualquier desarrollo de la ciencia, honestamente, es bueno para la sociedad. Creo que es bueno denunciar fraudes, tanto en paleontología como en cualquier ciencia, y creo que a la sociedad hay que tratarla como si fueran, como si estuviera compuesta por ciudadanos maduros, porque si la tratamos como si está compuesta por ciudadanos inmaduros, pues al final nunca tendremos ciudadanos inmaduros. Hay que decir la verdad con honestidad, hay que transmitir pues la verdad del conocimiento con honestidad. En climatología hay cosas que se conocen y cosas que no se conocen, que se desconocen sencillamente. Entonces, esa honestidad pues pasa por decir, pues hay cosas del funcionamiento atmosférico y del funcionamiento climático que todavía desconocemos. Hay relaciones, hay reacciones de la atmósfera, hay comportamientos de la alta atmósfera que se desconocen y tenemos que ser coherentes y honestos pues con estas faltas de conocimiento. La ciencia nunca ha sido capaz de dar respuesta a todo y va avanzando con el tiempo y probablemente por dentro de un siglo o dos siglos conozcamos mucho más del comportamiento atmosférico y entonces a lo mejor pues ciertos científicos de dentro de un siglo o dos siglos pueden decir, fijaros, aquellos de principios del siglo XXI que se creían que lo sabían todo, que se creían los pobrecitos que
solamente porque subiera el CO2 a 400 partes por millón ya la Tierra se iba a convertir en un horno inhabitable, y lo que son las cosas que pocos sabían. Bueno, pues a lo mejor eso puede ocurrir. Entonces, yo soy partidario de la honestidad y de reconocer que la ciencia pues va avanzando poco a poco y sabemos unas cosas y desconocemos otras. Ya está, y no pasa nada. Bueno, pues amigos, han tenido la posibilidad de recibir una esencia total de lo que es la climatología por la boca de Javier del Valle, que ha tenido la paciencia de ir llevándonos de la mano para dejarnos claro que la climatología, la ciencia que estudia el clima, es algo complejo y que necesita tener la mente abierta de los científicos y de la sociedad sobre todo, y de los organismos que financian la ciencia básica, para que podamos avanzar cada día un poquito más. Y Javier, bueno, pues a lo mejor te robamos algún otro día y te invitamos aquí, pero mil gracias por atendernos y por ser tan claro y tan didáctico en algo que es tan complejo. Pues gracias a vosotros, si me volvéis a invitar, aquí estaré encantado, así que sin problemas. Gracias por la Pues invitación, feliz verano para todos. igualmente, igualmente, y que sigas disfrutando de esas corrientes, bueno, de esa atemperación de la temperatura gracias al mar que tienes allí mediterráneo. Que bueno, que nosotros tenemos que decir que cuando viene el cierzo también baja la temperatura. Y a todos ustedes, gracias por seguirnos y ya saben, sean prudentes en esto de la ciencia, porque si no somos prudentes nos podemos equivocar. Hasta la siguiente, gracias, chao.